Buenas noches, bienvenidos a Palabra. Hace aproximadamente 10 días que en la provincia de Santa Fe se vive una verdadera crisis. Lo que empezó siendo una crisis policial inevitablemente terminó siendo una crisis política y la verdad que es una crisis que nos ha sacudido a todos, a los periodistas y al ciudadano común. Una crisis que surge a partir de la detención nada más y nada menos que del jefe de policía de la provincia, estoy hablando de Hugo Tognoli. Un Tognoli que sigue detenido, pero la verdad es que por ahora o hasta ahora no se sabe exactamente hasta dónde llegan las pruebas en su contra. Más allá de eso, hace 10 días que en la provincia casi no se habla de otras cosas, se han producido detenciones de otros policías de cargos importantes, en la ciudad de Rosario sobre todo. Y de lo que estamos todos absolutamente seguros es que esta crisis está dejando al descubierto un problema aún más profundo que los inconvenientes que puedan existir dentro de la policía, y es el problema vinculado con el narcotráfico. En la provincia y también en el país, una provincia no puede ser una isla en este sentido. ¿Qué pasa con el narcotráfico? ¿Hasta dónde el narcotráfico ha echado raíces en la Argentina y en la provincia de Santa Fe? Hace pocas horas supimos de la detención de uno de los narcos más buscados a Argentina, en donde había entrado y salido decenas de veces sin inconvenientes. ¿Es esto nuevo? ¿Es un fenómeno nuevo? ¿Es algo que se viene gestando desde hace tiempo y no nos dimos cuenta? Por eso hemos invitado a Griselda Tese, hoy diputada, pero quien fue 23 años fiscal federal en la ciudad de Santa Fe. Doctora Tese, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, José? Le confieso Bien. que más allá de que sea diputada, hoy está aquí en su carácter de ex fiscal federal. Vamos a explicar a la gente que es la justicia federal la que investiga o la que debe investigar los casos en general de narcotráfico. De narcotráfico y toda la ley de drogas, ¿no? La primera ley de la 26671 y luego la actual, la 23737. El legislador quiso que por la gravedad de este tema sea un tema federal, de la misma manera que la trata de personas, que el tráfico de armas, que el contrabando, que la evasión impositiva, que los delitos tributarios, los delitos que, el lavado de dinero, los delitos que son muy importantes para la credibilidad y para la paz interna de una nación, son materia federal. El narcotráfico es uno de ellos, con la diferencia que la nación generalmente en las provincias tiene muy poca dotación de fuerzas nacionales como la Policía Federal, entonces se hacen convenios para que las provincias aporten un órgano, una delegación, como el caso de drogas peligrosas. Claro. 23 años, cuando uno dice 23 años lo ha visto casi todo en las últimas décadas, porque 25 años atrás hablar de narcotráfico en la Argentina era algo inexistente. Yo recuerdo hace 15 años, las tapas de los diarios decían Argentina comienza a dejar de ser un país de tránsito. Yo entré... Hoy parece prehistoria. Hoy parece prehistoria. Yo entré, a mí me designó el doctor Alfonsín y yo juré en diciembre del 84. Empecé mi gestión en enero del 85 porque había un atraso, esa fiscalía hacía 1 año y medio más o menos que no tenía fiscal porque el fiscal anterior había sido ascendido a camarista. Y bueno, como usted dice, José, teníamos, a ver, cada tanto un chico que le encontraban un cigarrillo de marihuana. Eso era todo. Eso fue creciendo, época de Bernet, de Reviglio, de cosas de la época de Bernet, de Reviglio, del primer gobierno de Reutemann, del primer gobierno de Obey, del segundo del Reutemann y el segundo de Obey. Vi todo. Sí. Vi todos los jefes de policía, vi todos los jefes de drogas peligrosas, vi la relación que había entre algunos jueces federales con drogas peligrosas. ¿Relación de qué tipo? Y relación prácticamente de dejar hacer lo que quisieran. Por eso yo interpreto, y nosotros sabemos eso, que después de esos episodios, después de esas situaciones personales de relación con drogas peligrosas, los jueces federales son muy puntillosos y muy renuentes a dar órdenes de allanamiento así como así. Antes de dar una orden de allanamiento, un juez federal le exige, sobre todo en esta materia hablo, ¿no? Le exige a drogas peligrosas que le adelante una serie de datos y de investigaciones. A veces la gente se queja y dice, se escapan.
los narcos porque los jueces son renuentes a dar órdenes de allanamiento. No es así. Los jueces quieren investigaciones completas y sometidas al marco de la ley, porque estamos en un Estado de Derecho, ¿verdad? Ahora, yo he visto todo. He visto amenazas, que las he sufrido, he visto... ¿Amenazas de policías, de narcos, anónimas? No, venían de policía, venían de policía, algunas se desbarataron de muchísima casualidad. Tengo ¿De qué años estamos hablando? Y estamos hablando algunas amenazas últimas del 98, del 97. Ya por entonces había policías que se atrevían a amenazar a una fiscal federal. Sí, había. Tanto así que yo terminé trabajando, y muchos de nosotros, los fiscales, con las tropas de operaciones especiales, las TOE, con la que tenía una relación de confianza y de fiducia, podríamos decir, ¿no es cierto?, de confianza, y si no, con la prefectura. Si no, no. Si no, no. De las fuerzas nacionales yo había pedido que prefectura trabajara conmigo, por un lado, y las TOE me daban vuelta a la ciudad como un guante. ¿En qué momento usted detectó que algo estaba pasando en cuanto a la vinculación del narcotráfico en la policía de la provincia? Mire, cuando el Código Procesal Penal de la Nación se modifica en el año 92, antes de la reforma constitucional del 94, la ley procesal exigía que para hacer un procedimiento, drogas peligrosas o cualquier otra fuente, un procedimiento de droga, cualquier otra fuerza, necesitaba irremediablemente 2 testigos. La policía de la provincia de Santa Fe estaba acostumbrada a hacer procedimientos sin testigos. Nosotros, los fiscales, tuvimos una serie de charlas organizadas para explicarles a la policía provincial que trabajaba con nosotros, que la única era drogas peligrosas, cómo tenían que hacer los procedimientos para evitarnos nulidades futuras. ¿Y qué pasaba? Y nunca encontraban testigos. Ahora, y además, perdón, tuve varios casos. Ahora se está hablando de que lo que se le secuestró a Ascaini, que es un narcotraficante importante y hay que seguir con atención esto, era azúcar y otras cosas. Nosotros llegamos a tener un caso muy importante donde se secuestró alrededor de 4 o 5 kilos de cocaína. Eso era una causa muchísimo. Ahora estamos hablando de 60 o de cientos de cocaína, en donde cuando llega el juzgado, eso era talco y maicena. ¿Lo cambiaron? Talco y maicena. Se cayó, no había causa. ¿Año? Y estaba un juez federal que luego presentó su renuncia en ese momento. O nosotros tenemos también, yo recuerdo muy bien las veces que he intentado, yo he llegado a hablar con la Brigada de Fuerza Aérea de Reconquista por el tema de las avionetas. Sí. En ese momento ellos me explicaron que no estaban los dispositivos tecnológicos, tal vez ahora creería que sí, que no había radares que pudieran localizar las avionetas de los narcotraficantes porque volaban muy bajo. Yo decía, pero ¿cómo? Hablaba con el jefe de la base, de la 3ª Brigada Aérea. ¿Cómo es posible? Nos invaden de otro lado y no podemos... Las camionetas aterrizaban, y eso lo sabíamos todos, en campos del departamento Vera, en campos del departamento 9 de Julio, pero ¿qué ocurría? ¿Aterrizaban en las rutas? No. Aterrizaban en potreros donde había alrededor de 6 o 7 tranqueras desde una ruta. O sea que si la policía verdaderamente quería entrar, la gente tenía tiempo de escapar. Ahora, estamos hablando de casos de hace 10 años, 12 años. Entonces, cuando yo arranqué el programa dije, evidentemente el narcotráfico ha echado raíces y de alguna manera ha ensuciado a la policía, me quedé corto en el tiempo, porque esto no es de ahora. Sí, hace mucho que esto cada vez, obviamente, adquirió una potenciación de envergadura, de gente, de presupuestos, de dinero que corre. Yo quiero dar un dato concreto.
en la época del gobierno de Menem, estando Menem en Nueva York para una reunión de Naciones Unidas, en donde él fue representando, tenía su banca a la Argentina, no el Consejo de Seguridad, pero estaba allí, se le pregunta sobre, se acababa de descubrir, la permanencia en el país de la viuda y el hijo de Escobar Gaviria. Escobar Gaviria ya lo habían matado. Año 98. Exactamente. Y Menem dijo, desconociendo lo que había dicho su ministro del Interior, Corach, en Buenos Aires, que negó, Menem dijo que sí, que habían entrado. Y habían comprado alrededor de 28 propiedades. Estaban lavando dinero. Sí, sí, sí. Y el presidente lo sabía. El presidente lo sabía y el ministro del Interior, que también lo debe haber sabido, porque podemos pensar mucho de cualquier cosa de Corach, menos de que no era inteligente, lo negó. Hace un rato nos contó, bueno, estábamos hablando de casos que tienen 10, 12, 14 años, lo cual demuestra que realmente hace tiempo que el narcotráfico ha echado raíces en la provincia y en el país. Y en algún momento puso un ejemplo concreto, dijo, encontramos 5 kilos de cocaína cuando llegamos, o cuando llegaron los 5 kilos al juzgado, sí, eran talco. Alguien los había cambiado por talco y maicena. Y me decía, bueno, hablaba de un juez y dijo un juez que después renunció. ¿A quién se refería? No quiero dar el nombre porque fue renunciado, le pidieron la renuncia. Sí puedo decir el caso del juez Brusa, que después lo removieron. Él protegió mucho a drogas peligrosas, siempre los protegió. Y nosotros los fiscales teníamos en la mira algunos personajes muy controvertidos por ser suaves de drogas peligrosas. José, yo no voy a aburrir en este programa, que creo que es dinámico y excelente y que todo el mundo lo mira, pero yo podría dar un curso sobre mis 23 años de conocimiento. ¿Cómo es esto de que protegía a drogas peligrosas? En realidad protegía a narcos. No, yo no me animaría a decir que todos los gente de drogas peligrosas eran narcos. No me refiero a eso, me refiero... Protegía algunos personajes que se quedaban con un poco de drogas, que transaban. Por eso lo digo indirectamente. La protección terminaba beneficiando al vendedor de droga. Y bueno, en ese momento yo luché mucho con una postura que decían que antes que el vendedor de drogas había que luchar contra el consumidor. Yo decía que no. Ah, eso se decía. Eso se decía, eso era un eje de estrategia de lucha contra el narcotráfico. Yo decía que no, que en un momento dado los ascensos de los policías de droga peligrosa eran por la cantidad de causas que tenían al mes o al año sumado. Entonces, ¿qué hacían? Detenían 28 chicos al mes o más con un cigarrillo de marihuana, pero las avionetas no las encontrábamos nunca. Es más, José, en Reconquista, todo el mundo lo sabe, hubo un juez federal que también fue removido porque devolvió las avionetas a los narcotraficantes paraguayos y los dejó ir. Ese juez estuvo puesto, le regalaron ese juzgado por un senador de la Nación. ¿Me puede dar nombres? Ha muerto, no importa, pero quiero decir... ¿El juez? El juez ha muerto. No, el juez no, perdón, el senador protector. Quiero decir que esto, a ver, como dijo un colega suyo de la capital, lo voy a nombrar, Hernán Lascano, que sigo las notas que son inteligentes e interesantes, nadie acá puede cortarse las venas. Esta policía y esta situación no nacieron ayer. Esto son largos años de impunidad. José, en drogas peligrosas estaba Colombini, estaba el Pollo Colombini, que es una persona acusado, procesado y condenado por delitos de lesa humanidad. Yo recuerdo algún momento, no sé si en el primero o el segundo gobierno de Obey, que hubo un gran escándalo, y creo que era Lextra el jefe de policía. Lextra fue primero... Y que también estaba vinculado con el narcotráfico. Claro, Lextra fue jefe de drogas peligrosas y después fue jefe de policía. Y el mismo camino que Toñoli.
Claro, y ahí hubo, yo no me acuerdo mucho, pero ahí hubo una crisis muy importante. El gobernador Obey le pidió la renuncia porque él hizo algunas declaraciones y lo removió al comisario Franganillo, que era de Rosario, y que era protegido de algunos jueces de Rosario. Eso fue una crisis fuerte, salpicó a muchos. En un año, sí. En un año se removieron y se pusieron 4 jefes de policía diferentes. En la provincia. En la provincia. 2 veces dijo jueces que protegían a jueces. Entonces. No, jueces que protegían a Franganillo, ¿no? No digo nada de Franganillo. No, pero por eso. Primero dijo, Brusa protegía a algunos policías corruptos de drogas peligrosas. Eso sí me consta, los otros no. Jueces que protegían a... Yo, a diferencia, José, a diferencia precisamente porque tengo tantos años de derecho procesal, no hago afirmaciones que no puedo sostener con pruebas. Pero sí podemos decir que ya no solo, porque se supone que el primer paso del narcotráfico es cooptar policías. ¿Se puede decir que también hubo casos entonces en donde la justicia también, o jueces han sido... por suerte, no muchos. De los que yo conozco, muy pocos. No mucho, muy pocos. Cuando usted habla de la protección de Brusa sobre drogas peligrosas, ¿hay ejemplos concretos? ¿Hay casos concretos? Y son estos casos de, actas de procedimiento mal hechas, testimoniales mal tomadas, actuaciones que no eran las que correspondían. Y usted las veía y... Claro, y planteábamos y recurríamos y le decíamos al juez, y en algún momento yo dije, allanemos, y alguien me dijo... ¿Allanemos qué? Allanemos la delegación, la división, claro, y alguien me dijo, ¿usted quiere aparecer flotando en el Paraná? No quería aparecer flotando en el Paraná. Década del 90. Sí, tal vez un poco más. ¿Y el poder político? Y el poder político, nosotros hablamos con algunos representantes del poder político fundamentalmente por el tema de las avionetas. Sí. Y el poder político me respondía lo mismo que me había respondido la Brigada Aérea de Reconquista. Y yo tengo que creer que sí. Que no había cómo controlar. Que no había cómo controlar. Y el poder político, sí. en algún momento que era un gobierno de mi mismo signo político, yo pedí lanchas rápidas para la prefectura, para la delegación de prefectura de Santa Fe, porque nosotros encontrábamos que había barcos, generalmente que venían del Paraguay, sobre todo cuando se estaba levantando la cosecha de marihuana en Paraguay, que fondeaban en la isla sin luces de posición. Y en el río es directamente suicida fondear sin luces de posición porque se lleva... Salvo que no quieras que te vean. Porque se lleva por delante otro barco, salvo que no quieran que los vean. Ahí prefectura necesitaba lanchas rápidas para abordarlos y a veces no las tenían, y a mí me prometieron que sí, pero no llegaban. Le pregunté por el poder político porque hablamos del efecto del narcotráfico en la policía, en algunos jueces, y siempre se dice, y lo que pasa es que los policías recaudan para los políticos y uno nunca sabe cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira. Es cierto, esos son rumores. Yo no me baso en rumores, no me consta. Por eso me parece muy temerario, muy poco, digamos, muy poco correcto en este momento hablar del narcotráfico implicado en los órganos del gobierno provincial. Lo hizo el diputado Larroque. El diputado Larroque, cuando habló del narcosocialismo. Yo creo que podemos tener una mirada diferente, la sociedad puede tener una mirada diferente, yo creo que hay algunas cosas que debieron hacerse y no se hicieron, pero nadie nunca podrá llegar a decir que Wiener o Bonfatti o Lamberto o Zabalza o la gente que tiene 40 años de política está mezclado con el narcotráfico. Afirmar eso de la manera como se afirma, por rumores o porque se lanzó una campaña para el 2013, unos meses antes, de la manera más cruel y más vergonzante, es, en el mejor de los casos,
temerario. ¿Qué opina del caso Tognoli? A la distancia, porque ya no es fiscal y bueno. En el caso Tognoli yo creo que está trabajando la justicia, yo creo que tiene un excelente abogado defensor. Va a haber que esperar, no lo conozco a él personalmente, o sea que lo que sí puedo decir que hasta el momento, si yo estuviera de fiscal en esta situación, diría, tengo indicios, me faltan pruebas. Por supuesto no tengo acceso al expediente, o sea que no sé si en el expediente hay pruebas o no, por lo que se sabe hasta ahora por la prensa, ¿verdad? Los fiscales siempre nos preguntamos, ¿tenemos un caso o no? Acá pareciera que sí, pero están faltando pruebas. Por el momento hay indicios, pero no podemos decir nada, no podemos adelantar, no podemos hacer ni una condena ni una absolución. Hay que esperar que la justicia lo defina, pero de ahí extender eso de una manera casi destituyente, que es una palabra que a mí no me gusta, pero que la empleo porque el gobierno nacional la emplea de manera continuada. Entonces me parece que es una exageración. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Bueno, la doctora Griselda Tessio, no hemos hablado en su carácter de diputada, sino en su carácter de exfiscal federal durante más de 2 décadas en la provincia de Santa Fe. Queda claro que lo que yo decía al principio del programa era una verdad a medias, cuando decía que el caso Tognoli sacó a relucir la situación de la policía y los vínculos del narcotráfico y cómo el narcotráfico echa raíces en nuestra provincia y en nuestro país. Digo una verdad a media porque evidentemente esto lleva mucho tiempo, muchos más años de lo que en general uno puede llegar a suponer. Nos vemos el jueves aquí en Palabra.